Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Saludos, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos vecinos. Un abrazo fuerte, grande y fraterno especial desde el corazón de el espacio que ustedes realmente aprecian, lo sabemos por las muestras de cariño que nos dan, hasta su corazón, el cual respetamos, el cual apreciamos, el cual valoramos. Desde el primer día, aquel 17 de junio del año pasado, hasta el día de hoy que nos hemos mantenido. En este caso estamos en las redes sociales de don Fabricio Alvarado Muñoz, de Francisco J. Prendas Rodríguez y de Vecinos CR, una comunidad que nace con la intención de investigar, denunciar y proponer. Hoy, con un día y una celebración muy especial, que curiosamente, qué cosa más extraña, yo no sé si es que a veces fallan las comunicaciones, los correos, o que para unas cosas sí, para otras cosas no, pero yo en los últimos años, el PAC, yo lo he visto particularmente interesado en todo lo que viene de la OEA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lo anuncian antes de que lo digan y cuando lo dicen, bueno, hacen un bullón impresionante. Aparecen de esas bombetas de turno cuando explotan en las mañanas en las fiestas patronales. Y viera que la semana pasada, don Fabricio lo incorpora a esta transmisión. La semana pasada, don Fabricio, lo hablamos, lo dijimos aquí en primicia, de primera mano, al final de la edición número 50 de la Asamblea, la número 50, que es un bonito número también, inclusive como para que no se dieran cuenta, decidieron que hoy, 27 de octubre, y a partir de hoy, todos los 27 de octubre, se va a celebrar el Día Internacional de la Libertad Religiosa, que eso implica, y usted es un especialista de eso, don Fabricio, nos va a ahondar más todavía, significa no de una religión, sino de cualquier profesión de fe, incluso de si usted decide no creer nada. Hoy es el Día de la Libertad Religiosa y yo no vi nada en los periódicos alineados al gobierno, no vi nada, por ejemplo, la señora Epsi Campbell, que un día estos, por cierto, dicen que estuvo en CNN, me avisaron y ni puse CNN, no vaya a ser que le dé uno pena ajena, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ella, como ella anduvo ahí por la Cancillería, que es el Ministerio también de Relaciones Internacionales y Culto, ¿verdad? Es la que debería pues hablar de ese tipo de libertades, que son libertades, derechos humanos de primera generación, o sea, de los más importantes a nivel mundial. Y yo no veo a nadie celebrando, a nadie pintando los edificios con luces de colores, ni poniendo actividades especiales, ni haciendo transmisiones especiales, ni dedicando, no sé si en la Asamblea irán a hacer algo hoy, pero el Consejo de Gobierno diciendo, hacemos una mención especial a la libertad religiosa en este país. Nada, bueno, a menos de que la referencia Cristina que hizo don presidente el fin de semana en un periódico nacional, ¿verdad? Haya sido su homenaje a la libertad religiosa, pero en fin, don Fabricio, es que me extraña muchísimo, don Fabricio, que una cosa tan importante de la OEA no tenga eco en este país y con estos gobernantes. ¿Cómo le va? Buenos días, don Fabricio. Buenos días, Francisco. Muy válida, muy atinada su reflexión, sobre todo porque si ustedes y yo nos ponemos a pensar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está adscrita a la Organización de Estados Americanos, pues ha ayudado bastante al gobierno de turno y al partido que ha estado en el gobierno en los últimos 2 periodos, ha ayudado bastante a este partido a implementar su agenda. Sin embargo, pues como usted bien lo dice, en este caso en particular, lo cual constituye un logro muy importante para los grupos que abogan por la vida, por la familia, por la libertad religiosa y que han estado participando en los últimos años en las asambleas generales de la Organización de Estados Americanos, pues ha sido un logro
el que la semana pasada, como usted bien lo indica, se declarara en esta Asamblea General, que fue virtual en esta ocasión, se declarara el día de hoy, 27 de octubre, como el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Un día trascendental, pienso yo. La libertad religiosa es un derecho humano de primera generación. Tanta discusión y pues tanto que se han apropiado estos grupos del término de derechos humanos, y la libertad religiosa es uno de los derechos humanos de primera generación, es decir, más antiguos, más importantes, que cubre a una gran mayoría de la población, porque, a ver, la misma doctrina de los derechos humanos a nivel internacional establece que esta libertad religiosa, este derecho humano, es la libertad precisamente de creer o de no creer. Es decir, ahí cobija incluso a los que han salido dándose con una piedra por el pecho y han salido rasgándose las vestiduras porque se ha hecho una oración en un edificio de gobierno o en un edificio legislativo. También les cubre la libertad religiosa. Y aquí, Francisco, bueno, me correspondió a mí desde el año 2014 ser impulsor de un proyecto de ley que, pues, evidentemente ha tenido trabas al haber presencia de personas que no entienden el concepto de la libertad religiosa. Ha habido trabas y ha habido bloqueos y pues no se ha podido aprobar. Estamos hablando ya de casi 7 años con ese proyecto puesto sobre la mesa y en la Asamblea Legislativa, en el ámbito parlamentario. Incluso el proyecto que en aquel momento presentamos y que a mí me correspondió defender en los 4 años como diputado en la Comisión de Gobierno y Administración, pues en este periodo lamentablemente se archivó gracias a que la mayoría, bueno, hubo un acuerdo ahí de la Asamblea Legislativa de archivar los proyectos que cumplían 4 años, votar el negativo, la moción de plazo cuatrienal, y entonces se revivió el proyecto, varios diputados lo presentaron, incluyendo los diputados de Nueva República, y hoy por hoy son nuestros diputados los que están impulsando el proyecto. Y usted bien lo indicaba, Francisco, usted ve hoy los periódicos, o no vayamos a los periódicos, vayamos a un gobierno que, por ejemplo, y esa ha sido su tónica, nunca, desde que está en el poder, nunca han celebrado, por ejemplo, el Día de la Familia, en el mes de mayo, que se celebra normalmente el Día Internacional de la Familia. Y fíjese que sí celebran en el mismo mes, par de días después, el día que denominan el Día contra la homofobia. Entonces, está clara cuál es su agenda, está clara cuáles son sus prioridades, está claro cuáles son sus intereses, y pues por supuesto dentro de esos intereses no está defender la libertad religiosa, aunque pues por ahí salen esporádicamente con manifestaciones religiosas precisamente para tratar de confundir o incluso dividir a la población otra vez. Yo no creo que nosotros debamos arroparnos o decir que somos los exclusivos defensores de la libertad religiosa, no estamos diciendo eso, pero sí lo hemos hecho y creo que debemos llamar a la reflexión, y eso es lo que estamos haciendo precisamente en este día, llamar a la reflexión de que pues es un derecho humano, de que debe respetarse, de que debe cuidarse, y de que como tal, quienes ejercemos ese derecho humano tenemos derecho a la voz y tenemos derecho al voto, y por lo tanto hay que ir golpeando sobre la mesa, hay que ir poniendo sobre la mesa el tema de que los creyentes, independientemente de cuál sea la fe que tengan, tenemos tanto derecho como los no creyentes a participar en política. Quienes defienden el famoso Estado laico, usted ve pancartas y usted ve incluso grafitis en iglesias y en edificios del Estado o en cualquier pared, usted se encontrará algo que diga Estado laico ya. Quienes defienden eso, usted notará la coincidencia, que no lo es tanto, de que quienes defienden el famoso Estado laico a nivel de grupos sociales sobre todo, y por qué no también a nivel político, son los mismos que apoyan, por ejemplo, las causas como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una agenda conjunta, pero quienes apoyan el Estado laico, en el caso de Costa Rica, no es necesariamente que estén apoyando que la Iglesia Católica deje de ser la iglesia oficial del Estado. Cuando usted ve los proyectos de ley que han pasado, no solamente el que está actualmente, sino el que han pasado, usted se encontrará elementos muy cuestionables y que nos demuestran que quienes pretenden o quienes buscan o apoyan o impulsan el Estado laico, pues andan buscando algo más que eso, andan buscando algo más que un Estado
digámoslo así, aconfesional, que el término correcto sería estado aconfesional, es decir, un estado que no tenga una religión oficial, que en este momento, todos lo saben, gracias al artículo 75 o debido al artículo 75 de la Constitución Política, la Iglesia Católica es la oficial del Estado. Entonces, cualquiera diría, y así lo venden ellos ante medios de prensa, bueno, lo que pretendemos es que ya no haya una religión oficial, de manera que todas tengan los mismos derechos, lo cual pues pareciera bueno, y cualquiera que lo oye o lo lee dice es una buena causa, por lo menos en el sentido de lograr equiparar, digámoslo así, algunas religiones que han crecido en comparación a la Iglesia Católica, que dicho sea de paso, sigue siendo la mayoritaria en este país desde hace muchos años y así seguirá siendo por muchos años, lo tenemos claro, y no nos molesta. Como en mi caso como evangélico no me molesta en lo absoluto, porque hemos encontrado similitudes muy importantes en cuanto a las causas por las que peleamos en este país y por las que luchamos en cuanto a principios y valores. Entonces, cuando la gente habla de que lo que quieren es sencillamente modificar el artículo 75, cualquiera podría pensar que lo hace con buena intención. Sin embargo, cuando usted revisa los proyectos de ley, vuelvo a ese punto, cuando usted revisa los proyectos de ley se dará cuenta de que por ahí quieren meternos algunos goles a evangélicos, a católicos y a cualquiera que defienda ciertos principios y valores. Por ejemplo, recuerdo que en la presentación que preparé hace algún tiempo sobre este tema y que estuve compartiendo en algunas comunidades del país, el proyecto de ley actual en un artículo establece que nosotros, los que tenemos una fe o los que expresamos una fe, podemos hacerlo siempre y cuando no atente contra, y empieza a dar una lista de elementos y pues al hablar de la lista termina incluyéndose el término derechos. Dije hace un rato que estos grupos que promueven la agenda LGTB, la agenda pro aborto, etcétera, se han apropiado del término de derechos humanos. Entonces, al final, el tema de que usted pueda expresar o no su fe está supeditado a cómo se interprete, incluso en la vía judicial, porque casos como estos pueden llegar a ser acusados como discriminación si usted, por ejemplo, en el marco de su religión, en el marco de su reunión cúltica, en el marco de su misa o de su culto, de la reunión religiosa que usted realice, llega a manifestarse en contra de ciertas prácticas, usted podría ser acusado por discriminación. Y paralelo a estos proyectos, usted se encontrará para proyectos que, por ejemplo, impulsa el PAC y el Frente Amplio en este país, y algunos de Liberación también me parece que lo apoyan, en relación a, por ejemplo, los crímenes de odio, que por supuesto estamos en contra del odio, por supuesto estamos en contra de que haya alguna manifestación de discriminación. Sin embargo, vuelvo a decirlo, la determinación o definición, en este caso de odio o de discriminación, está sujeta a una interpretación subjetiva que, pues, por supuesto, se va a prestar para que haya acusaciones, para que haya denuncias. Algunas de ellas podrían tener, digámoslo así, sentido si en efecto hubo una manifestación de odio o una manifestación de discriminación. Pero ¿qué pasa? Y así ha sucedido ya en otros países, solo porque una persona diga no estoy de acuerdo con esto, bueno, ya ha pasado que se le acusa de discriminación por manifestarse en el marco, repito, de una reunión religiosa en contra de esto, Francisco. Así que es muy grande el tema, es muy amplio el tema y qué bueno que tenemos hoy la oportunidad de comentarlo y de hablar del tema. Hay toda una serie de circunstancias que podrían darse en relación al tema de la libertad religiosa y que yo creo es obligación nuestra seguir defendiendo, porque, como repito, es un derecho humano de primera generación, algo que ignoran o que quieren ignorar muchos, y pues también debemos defenderla porque pues está en peligro, debemos decir, está en peligro. Ha habido manifestaciones, como repito, por un lado aparece el presidente con un artículo donde prácticamente dice, miren, yo casi nunca les digo cuál es mi fe, pero yo soy una persona creyente. No lo digo porque soy reservado, pero por otro lado aparece su escudera en la Asamblea Legislativa, la diputada Paola Vega, pues prácticamente manifestándose con el hecho de que en un edificio como la Asamblea Legislativa, donde está representado el pueblo y donde hay una representación importante de personas creyentes, católicas y evangélicas, a través de los diputados, pues se haga una oración, o varias que se hicieron. Los primeros que la hicieron fueron los diputados de Nueva República el día que por primera vez fueron a una capacitación, y
luego cuando el día de la inauguración del edificio, pues estuvo ahí el arzobispo de San José y también estuvo una pastora evangélica. Así que, Francisco, mucho lo que se puede hablar de este tema, muy importante, y eso lo celebramos, que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos pues estableciera el día de hoy como el Día Internacional de la Libertad Religiosa para celebrarlo, pero para lamentar también que a nivel de gobierno en varios países que en este momento están dominados por grupos de izquierda, que están dominados por grupos anti-libertad religiosa, pues se ignore el tema de esta manera. Sí, efectivamente, don Fabricio. El tema, como se expuso ampliamente la semana pasada en la Asamblea número 50 de la Organización de Estados Americanos, pues quedó clarísimo. Ahí le acabo de pasar a don Adrián un link de un video que, si es posible, me gustaría incorporarlo, que es la participación en unos cuantos minutos de Nadia Márquez. Ella hace una exposición muy clara respecto del tema de derecho humano a la libertad religiosa, porque la verdad, a mí por lo menos, me interesa muchísimo que la gente aprenda a defender sus derechos. ¿Por qué digo esto? Porque la gente tergiversa y en los últimos tiempos se ha manipulado muchísimo el tema de se pierden derechos por defender derechos. Y eso, toda esa manipulación, ese sesgo, esa inclinación hacia un lado específico a conveniencia, ha terminado dividiendo un país y le ha quitado relevancia a muchos temas. No digo que estos no los tengan, sino que ponen por encima de estos en detrimento de otros que simplemente se salen de la agenda, lo sacan de la agenda, los medios de comunicación, los líderes de opinión, los influencers de alguna manera. O sea, cuando llega el momento de hablar de libertades, se hablan de unas, como diría aquel economista, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Aquí es igual, todos tenemos derechos, pero hay unos derechos que parecieran más importantes que otros. Y este es de primera generación, don Fabricio. Cuando usted lo habla en los seminarios que usted da, que constantemente, pues, todos los meses usted está abriendo y exponiendo en seminarios vía Zoom, que se ha vuelto la costumbre en esta época, lo cierto y lo relevante es que hay más dudas que certeza de lo que la gente puede hacer o no hacer. Y el otro tema que vino a matizar negativamente toda esta discusión es el miedo que meten, ¿verdad? Que con tal de defender un derecho atentan contra los derechos de otros. Le meten miedo a usted, le dicen que no puede hacer cosas, que si hace cosas pasan cosas malas, que si usted dice algo, por ejemplo, hay países y acá hay mucha gente que se ha sentido intimidada, atemorizada, hasta por un tema de hacer comentarios o un tema de predicar o un tema de dar mensajes, de dar opiniones, de editorializar en algún momento cosas que usted tiene todo el derecho de exponerlas siempre y cuando no cometa delitos de decir mentiras contra las personas, por ponerlo de forma sencilla. Usted puede expresar su opinión y eso ha venido a menos en toda esta época, y no es que la gente no piensa, es que la gente está atemorizada. Entonces tenemos un pueblo que en lugar de ser libre y soberano, está manipulado, está persuadido, está influenciado, está atemorizado y termina sesgado hacia un lado o hacia el otro. Y el problema más grave de todo esto es que el objetivo final es que la gente no se involucre, que la gente no se comprometa, que la gente no actúe, porque todos pensamos. Hay unos que de pronto piensan en voz alta y son líderes de opinión. Hay otros que solo piensan y actúan para sí mismos o para su círculo cercano. Pero el problema es que esto ha llegado a permear tanto, a dividir tanto, ¿verdad? Porque a los detractores les conviene que la gente no se involucre, que la gente no se comprometa, que la gente no opine, que la gente no vaya a influenciar en los demás, y por lo tanto la victoria de ellos es que la gente no actúe. ¿No actúe qué? No se involucre en sus empresas, en sus círculos de amigos, en su familia, en sus iglesias, en los organismos políticos o sociales de ningún tipo. O sea, simplemente que eso quede en manos de unos pocos y que esos pocos ahí sí
terminen metiendo su ideología, su mentalidad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, don Fabricio, que en este tema de la libertad religiosa se haya llegado al punto de meter tanto la ideología dominante porque están en el gobierno, pero no porque sea la cultura general, la idiosincrasia de un país, en las escuelas y en los colegios y en general en la educación, en detrimento de un derecho que está por encima de todos los que usted quiera en educación, que es el derecho de los padres a velar por la educación de sus hijos? Aquel famoso movimiento que empezó en Sudamérica de a mis hijos los educo yo, ¿verdad? Donde uno tiene que involucrarse. Esto, si algo ha dejado la pandemia y esta necesidad de educar a los niños desde la casa, es el involucrarse los papás con la educación de los hijos, ver qué están aprendiendo y para qué están aprendiendo eso. Entonces, hay cosas que han quedado en evidencia, don Fabricio. Hay textos, hay ejercicios, hay comentarios, hay exámenes, hay evaluaciones, hay sesgos que han quedado en evidencia cuando unos padres dicen, pero ¿por qué a mis hijos les están enseñando eso? Si primero yo no pienso eso, no creo eso y además no estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, vuelvo al punto, vuelve el miedo y dicen, hay una forma de pasar de año y es sacando buenas notas. Y las buenas notas se sacan pensando de cierta manera que es de acuerdo a los textos o de acuerdo a los profesores y maestros. Si no, se pierde el año. Y la gente se volvió, obviamente, y se entiende, resultadista. Y terminan diciendo, bueno, yo ocupo que el niño siga, yo ocupo que el jovencito siga, y ahí después que cuando esté grande que decida. El problema es que ya la semilla se va sembrando de una forma y manera que brota después con un montón de dudas, por no decir otra cosa, de dudas, porque no solamente es una opción más de pensamiento. Don Fabricio, cuando usted y yo fuimos a la universidad, a usted le enseñaban, y a mí me enseñaban, de todas las corrientes de pensamiento, pero no le decían a usted, afíliese a esa corriente de pensamiento. El problema de esta ideología es que con el ánimo de coartar la libertad religiosa, a usted le dicen, usted está bien si no se involucra, si no mete valores y principios en su forma de ser, de pensar y de actuar, y por lo tanto, como no lo mezcla, entonces cualquier cosa es posible. Y con esto termino. Ahí es donde quieren llegar, porque la libertad religiosa nos permite que podemos seguir, creer, pensar y apropiarnos de valores y de principios que guían, por ejemplo, la ética y la moral. Al coartarse esa libertad, al meterle miedo a usted de ejercer ese derecho a la libertad de cualquier religión, cualquier creencia, cualquier fe, le están diciendo, ande por la libre. Si usted no tiene un parámetro que le diga a usted, eso es moralmente correcto, eso es éticamente correcto, entonces ande por la libre significa que todo es relativo, ¿verdad? Aquel viejo dicho de eso no es de nadie, es de quien lo necesite. Entonces usted agarra, se roba, utiliza, se perdió lo que fuera, como está pasando en el gobierno, y nadie supo nada, porque en ese momento era una plata que estaba disponible. Como no era de nadie, era de todos. Francisco, yo, estaba buscando incluso acá, estoy buscando en la computadora, porque lo vi hace poco y fue denunciado. Lo que pasa es que ahorita no lo encuentro, no lo tengo a mano, pero ya lo vamos a encontrar antes de que termine el programa, porque precisamente usted hablaba de cómo en el sistema educativo incluso hay quienes han intentado en este país recientemente, estamos hablando de este año, han intentado imponer su ideología y lo han hecho de muchas maneras. Los ejemplos más clásicos tienen que ver con la famosa ideología de género, que pues por supuesto sus mismos promotores dicen que no existe, pero cada día dejan más clara su existencia y cada día dejan más clara su insistencia en imponerla a las nuevas generaciones y lo hacen a través precisamente del sistema educativo que está permeado. Recuerdo que incluso en uno de los seminarios que usted menciona que hemos estado dando, nos ha tocado tener educadores dentro de estos seminarios y estos educadores nos han contado cómo definitivamente hay una imposición, cómo hay todo un manejo de parte del Ministerio de Educación a través, por supuesto, de educadores, maestros y profesores aliados que muy contentos, que muy dispuestos a impulsar estos temas, los incluyen
los incluyen en exámenes, los incluyen en clases, los incluyen en cualquier materia, Francisco, porque lo hacen en materias que uno no se imaginaría, matemática, por ejemplo, cuando incluyen elementos de esta ideología, pero también precisamente lo que está buscando, y ahorita que nos pongan el video, que ya nos han anunciado que está listo, el video que mencionabas de Nadia Márquez. Nadia Márquez es de Argentina y ya les vamos a explicar de quién se trata, pero como les repito, han intentado ya también meter elementos contra la libertad religiosa y deslegitimando a quienes en algún momento dentro de la política hemos defendido la libertad religiosa y hemos también hablado del tema abiertamente, de que somos creyentes y de que defendemos ciertos principios y valores. Ya lo voy a buscar y ojalá logre encontrarlo antes de que termine el programa, pero vayamos al video. Nadia Márquez, que es en este momento concejal en su ciudad, en la ciudad de Neuquén, en Argentina. Nadia también es hija de un pastor de una iglesia evangélica en Neuquén, también en esta ciudad argentina. Y precisamente hace cuestión de un mes, un poco más de un mes, la iglesia de su papá, la iglesia a la que ella pertenece, también fue atacada y fue violentada por grupos feministas y por grupos relacionados con esta agenda. Y pues, digámoslo así, por dicha hubo sensatez en las autoridades parlamentarias que pues censuraron este acto de violencia contra la iglesia, defendiendo, dándole una voz de apoyo a la libertad religiosa, en este caso en la ciudad de Neuquén, Argentina. Pero hay mucho por hacer, Francisco, muchísimo por hacer. El tema de los ataques a las iglesias católicas, sobre todo católicas, dicho sea de paso, católicas y evangélicas, por parte de estos grupos que promueven estos temas y que además pues quieren, digámoslo así, afectar la libertad religiosa, se está dando en Argentina, se está dando en Chile, se está dando también recientemente en Uruguay, en México, en toda América Latina, en Costa Rica ya se ha dado, ya conocemos casos y conocemos quiénes han sido, y pues ha sido público, quiénes han sido las personas que se han involucrado con estos ataques a las iglesias. Recientemente, el caso en Costa Rica más reciente fue precisamente cuando pues, una diputada de la República levanta su voz contra el hecho de que se ore en la Asamblea Legislativa y pues por dicha también la sensatez reina en algunos legisladores. Por ejemplo, el caso de la diputada Carmen Chan, cuando ella responde a la diputada Paola Vega y le dice: una oración no le hace daño a nadie, la intolerancia religiosa sí. Vamos con el video, Francisco. Estimados embajadores, venimos acá a reivindicar el derecho humano a la libertad religiosa, no como una concesión que el Estado nos da, sino como algo intrínseco al ser humano. Y es la propia Convención de los Derechos del Hombre la que establece en su artículo 12 justamente la libertad religiosa como un derecho humano, pero no se queda en la parte solamente individual, sino que reconoce en los padres el derecho a educar a sus hijos de manera moral y de manera religiosa, en base a sus propias convicciones, no en base a las convicciones del Estado, de las políticas educativas que cada Estado quiera poner. Por eso no admitimos que quienes pretenden que matemos a nuestros hijos en el vientre materno y cuando no lo hacemos después vengan a decirnos a nosotros cómo tenemos que educar a nuestros hijos. No vamos a permitir que un Estado totalitario venga a imponernos a nosotros y decirnos la manera en que tenemos que educar a nuestros hijos. Queremos que se defienda la libertad religiosa como realmente lo que es, un derecho humano, y un derecho humano que ha sido lamentablemente vulnerado en cada uno de nuestros países, incluso ahora en pandemia, donde los templos han sido cerrados en desmedro de otras actividades que sí fueron permitidas. El incendio en Chile de iglesias en el día de ayer merece el repudio de las 35 naciones que componen la Organización de los Estados Americanos. Queremos que los organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos le den la importancia que realmente merece este derecho humano. No vamos a permitir que se nos descalifique simplemente por tener un sistema de creencias y por solamente pensar distinto, como si un pensamiento único tuviese que imponerse en nuestra sociedad. Por eso es que somos miles de creyentes que estamos involucrados en la cosa pública y en cargos públicos para justamente defender nuestros valores, convicciones morales, religiosos
y éticos también. Y es por eso también que repudiamos enfáticamente la exclusión totalitaria que la Organización de los Estados Americanos hicieron con Elsa Méndez como vocera de la Coalición de Educación y Cultura por la Democracia. Queremos terminar pidiéndoles que se le dé la verdadera importancia que este derecho humano requiere en nuestras organizaciones, que tengamos accesibilidad a los organismos de los Estados americanos y a la Corte Interamericana y que todos los espacios sean escuchados. En el día de ayer se promovió desde el Twitter oficial de la OEA una publicación con una foto de solo un sector de la población de la sociedad civil y no todos. Venimos a exigir que se respeten nuestros derechos y decimos sí a la vida, sí a la libertad, sí a la familia y sí a la libertad religiosa. Muchísimas gracias, señores embajadores. Mejor dicho, imposible, Francisco. Como, bueno, y ahí Nadia no lo mencionó, pero como repito, la iglesia a la que ella pertenece también fue atacada hace unas semanas en Neuquén, en Argentina. Lo que ella pues expone, creo que es el pensamiento de muchísimos a nivel internacional, a nivel mundial. Esta intervención, pues Nadia representó al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en la Asamblea General de la OEA, que, como repito, se realizó la semana pasada y fue de forma virtual. Hubo más o menos 5 voceros del Congreso y vea qué cosa más interesante, Francisco, lo que sucede. Una de las voceras que estaba prevista para la Asamblea por parte del Congreso Iberoamericano es una legisladora mexicana que se llama Elsa Méndez. Y esta legisladora, pues creyente también, como parte de este grupo del Congreso Iberoamericano. Yo pertenezco al Congreso desde hace más o menos unos 3 años, desde el 2017, casi 4 años ya, porque fue a principios del 2017. Elsa es una guerrera que ha sido incluso amenazada de muerte, específicamente en Querétaro, que es la ciudad donde ella trabaja como legisladora, y ya había sido inscrita y pues, dicho sea de paso, no existe nada en el reglamento de la OEA que impida que un legislador represente a la sociedad civil en la Asamblea General de la OEA. Sin embargo, faltando muy poco para que se realizara la Asamblea, la dirección o los dirigentes de la Asamblea General pues censuraron la participación de Elsa Méndez y amenazaron al Congreso Iberoamericano con quitarles del todo la participación si no la cambiaban. Pues adujeron en aquel momento que pues Elsa es legisladora. Como repito, ellos contestaron en el sentido de que no hay nada que lo impida. Sin embargo, ante la insistencia y la mala actitud evidente contra el Congreso Iberoamericano, siendo que el Congreso Iberoamericano está compuesto por gente cristiana en su totalidad, pues tomaron la decisión ante esa mala actitud de hacer el cambio para no perder la oportunidad de participar, pero se hizo bajo protesta y pues la participación fue excelente de los 5 voceros y pues es muy importante, Francisco, que haya gente valiente, muy importante que en medio de la situación que estamos viviendo en América Latina de intolerancia religiosa, digámoslo así, yo lo he dicho así en algún momento, de cristianofobia, ¿verdad? Pues haya voces que se levanten en todos los países. Por eso la motivación es a todos los que hoy nos están viendo, todos los que hoy nos están sintonizando en este programa Vecinos, que entendamos que la libertad religiosa no es cosa de poca monta, no es cosa pequeña, no es algo que debamos de pasar por alto cuando se atenta contra ella, sino que debemos ser muy rigurosos en su defensa, porque, a ver, por ejemplo, cuando usted lee las definiciones que incluso están respaldadas por instrumentos internacionales de derechos humanos, usted se encontrará que la libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental, ¿verdad? Un derecho de primera generación, y básicamente se refiere a la libertad, al derecho de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, ¿verdad? Es decir, de creer en Dios o de no creer en Dios, y de expresarlo, y esto es importante porque está también en la doctrina, expresarlo tanto en lo privado, dentro de su casa, dentro de las 4 paredes de su iglesia o del templo al que usted va a congregarse, pero también usted tiene derecho a expresarlo fuera del templo,
en privado o en público. Así lo establece la doctrina, porque precisamente uno de los ataques uno de los argumentos de quienes promueven la no participación, por ejemplo, de creyentes en política, uno de los argumentos es exprésenlo dentro de su templo, dentro de sus iglesias, fuera de sus iglesias, ustedes no tienen por qué expresarlo, decirlo, y eso está completamente o va en sentido contrario a la doctrina de derechos humanos. Yo aquí sigo buscando... No, Fabricio, ni eso, porque hay países donde le piden, recuerdo en Estados Unidos, donde le estaban pidiendo a los pastores enviar el texto del sermón para que las autoridades lo revisaran, y si no se aprobaba no lo podían decir. O sea que ni siquiera es que dentro de sus templos, o sea, eso es una injerencia que va más allá de la libertad misma. Pues Francisco, eso que usted menciona nos demuestra que quienes atentan contra la libertad religiosa de esta forma también tienen sus tintes de totalitarismo. Recuerde como el actor venezolano Vicente Tepedino nos contaba la semana pasada cómo en Venezuela empezaron a pedirle a las televisoras cuando querían grabar o producir una nueva telenovela, les pedían los guiones, el gobierno tenía que ver los guiones primero. Bueno, es lo mismo que está pasando en algunos lugares donde el gobierno está pidiendo primero los bosquejos de las homilías, en el caso de los sacerdotes católicos, de los sermones, las predicaciones de los evangélicos, y así se está dando. Entonces, yo creo, Francisco, que estamos ante un tiempo clave, donde no podemos permitir que silencien la voz de quienes representamos principios y valores, independientemente de a qué partido político representemos, independientemente de qué religión seamos, sino que, pues, cuando usted levanta la voz y de pronto aparece alguien dando a entender que usted no debería hablar, que usted debería quedarse callado, usted ahí lo que piensa es, estamos ante una situación en la que pues ciertamente no debemos quizá exagerar cuando no hay que exagerar, pero tampoco debemos minimizar, porque minimizar nos podría poner en el peligro de ser permisivos y dejar que una y otra vez nos golpeen en esa práctica tan lamentable, ¿verdad? Yo esperaría, Francisco, que a partir de pues, los próximos meses empecemos a ver, bueno, dicho sea de paso, quería mencionar esto, perdón, hoy me menciona aquí en mi WhatsApp una persona que está viendo el programa, que pues no voy a hablar de quién es porque pues podría comprometer a esta persona, pero esta persona me da esta aseveración y me dice lo siguiente, hablando del presidente. Dice, te faltó decir que el presidente no solo tiene una agenda opuesta a la fe y que impulsa proyectos contrarios al cristianismo, pero sí va a misa y comulga. No puede ser más contradictorio e hipócrita, me dice esta persona. Yo estuve en la misa del 1 de mayo del 2018 y lo vi comulgar como el más ferviente de los católicos. A propósito de que este tema que estamos hablando, Francisco, no estamos hablando como evangélicos, o sea, no estamos hablando de la defensa de la fe de los evangélicos, estamos hablando de la libertad religiosa que cobija a evangélicos, a católicos, a judíos, a testigos de Jehová, a mormones, que cobija absolutamente a todos y aún a los que no creen, aún a los que se manifiestan y se hacen llamar ateos, también los cobija este derecho humano fundamental. Así es que va muy de la mano con toda esta campaña que tienen de Estado laico y todo eso, ¿verdad? Que usted se puede referir todavía más porque usted lo ha vivido en carne propia ahí en la Asamblea y en estas luchas en las que hemos estado políticas de hace mucho tiempo, pero nada como las vivencias, ¿verdad? Yo recuerdo que en cierto momento me tocó ir hace muchos años a Venezuela y al asistir a una iglesia el domingo donde un pastor amigo, ese pastor reconocía que él adversaba al régimen en aquel momento de Chávez, que todavía estaba vivo, y él había primero perdido sus instalaciones, se las habían quitado. Después se había ido a congregar a un salón en un hotel hasta que llegó el momento en el que el régimen le dio la orden al hotel de no le alquila más. Terminó reuniéndose en aquel momento en lo que sería para nosotros acá la Sabana. Y recuerdo muy bien la indicación de él. Ustedes van a ver un grupo de gente disperso, en algún momento
ante una señal se van a juntar un poco más. Ahí tenemos una ventana de más o menos 20, 30 minutos para escuchar el mensaje de un pastor invitado, ¿verdad? Pero si ustedes ven que empiezan a parar carros del ejército, si empiezan a acercarse soldados del ejército, simplemente despedimos a la gente, muchas gracias a todos, y todo el mundo se dispersa porque podríamos correr el riesgo de que a todos nos arresten, ¿verdad? Eso es un mensaje clarísimo de la persecución a la que se llega con tal de manipular el discurso. Eso es una vivencia que yo mismo, a mí nadie me la contó, yo mismo la viví en Venezuela y era en épocas donde se supone, decían, se garantizaba la libertad, ¿verdad? Que cuando decimos de primera generación, se trata esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Aquí estoy leyendo lo que dice la definición: son fundamentalmente civiles y políticos estos derechos y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Por eso son derechos de primera generación. Incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio, o sea, el voto. Y eso viene no de ahora, viene de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. En Francia viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, allá en el siglo XVIII, y que fueron consagrados ya, por fin, a nivel mundial, a nivel global, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Así que eso ya es rango de derecho internacional. En la Declaración Universal va del artículo 3 al 21 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo esto desde la Revolución Francesa y desde la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano hace muchísimo tiempo, don Fabricio, como para que en este momento las intenciones, como dice un comentario que acabo de leer hace poquito, las intenciones socialistas que terminan en comunismo vengan a querer traerse abajo por su conveniencia y egoísmo, porque no conozco a nadie que haya entrado en socialismo y terminado en comunismo que esté mejor. Al contrario, todo empeora todos los días. Francisco, hemos querido, para tener un cierre o para cerrar este programa, hemos querido hacer un programa donde entre don Francisco Prendas y este servidor hagamos algunas reflexiones sobre el tema, porque nos parece importante, nos parece trascendental. Recuerde que lo hacemos porque hoy, por decisión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, hoy pues se ha instado a los gobiernos a celebrar el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Algunos lo están haciendo. Por ejemplo, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia está haciendo un foro especialísimo hoy con representantes de la OEA, representantes de la ONU y pues también algunos especialistas en el tema. Y hoy, 27 de octubre, la OEA pues estableció el día y pues ha invitado a los gobiernos. Por supuesto que el nuestro lo ha ignorado, pero nosotros sí lo hacemos y queremos abrir este espacio. Repetiremos el programa más tarde. Y para cerrar, hemos querido tener con nosotros a César Zúñiga, que en otras ocasiones también nos ha acompañado. César es analista político, es politólogo, entre otras pues profesiones, pero quiero resaltar que César viene trabajando este tema, incluso ha sido ponente en varios importantes simposios y seminarios sobre el tema de la libertad religiosa a nivel internacional, porque César viene junto con un equipo compuesto por otras personas. También está por ahí doña Mónica Catalán en ese equipo trabajando el tema de libertad religiosa, y fue uno de los importantes gestores, constructores, digámoslo así, del proyecto de ley que en este momento está en corriente legislativa, que es el proyecto de ley de libertad religiosa y de culto. Le damos la bienvenida a César, que ya lo vemos por ahí. Y bueno, César, hemos estado hablando durante todo este programa de el tema de la libertad religiosa y de culto, cómo hay manifestaciones de ataque a esta libertad, cómo lamentablemente hay muchos que ni siquiera conocen que es un derecho humano de primera generación, temas que usted maneja pues con toda amplitud, y que bueno, todavía tenemos unos 13 minutos para poder ampliar, además de lo que hemos compartido nosotros, y quisiéramos una reflexión de su parte en relación a la libertad religiosa, no solo en Costa Rica, sino en América Latina también. Buenos días. Buenos días, Fabricio y Francisco, y buenos días a todos los internautas que nos siguen. Aquí hay un tema fundamental sobre el tema de libertad religiosa que yo creo que debemos poner en el centro del asunto, y es el carácter nazi de la intolerancia. Y tenemos que ser muy directos y precisos. El holocausto judío fue fundamentalmente un holocausto religioso.
los nazis lo que hicieron fue asesinar personas por sus creencias religiosas. ¿Por qué? Porque la nación judía, a diferencia de otras naciones, es una nación multicultural, multinacional, cuya unidad se debe justamente a sus creencias religiosas. Los judíos son judíos por su fe. Pues hay judíos costarricenses, hay judíos norteamericanos, judíos panameños, etcétera, pero todos ellos son judíos por su fe. Lo que ocurrió en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue una persecución de intolerancia religiosa. Y los 6 millones de judíos que fueron masacrados y asesinados por el régimen totalitario nazi fueron masacrados justamente por sus creencias religiosas. Cuando vemos el nivel de intolerancia, el nivel de odio de ciertos grupos y de ciertos agentes hacia la religión y hacia todo lo que tiene que ver con la profesión de una fe, lo que notamos es un odio de carácter nazi, y hay que decirlo así de claro. Es un odio simplemente porque la persona profesa ciertos valores religiosos, y dicho sea de paso, no es un odio contra evangélicos, ni siquiera es un odio contra católicos. En el caso costarricense, los católicos y los evangélicos somos la mayoría. Representamos aproximadamente el 85% de la población. Pero es un odio hacia cualquier forma de religión. Y aquí entran los musulmanes, aquí entran los budistas, aquí entran los hindúes, en fin, todas las formas religiosas entran en esta lógica del odio. Por eso es que cuando se dicta la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de las Naciones Unidas, que es el fundamento de todos los derechos humanos hasta el día de hoy, y que por cierto no autoriza en su origen las aberraciones que hoy vemos en estas materias, cuando se dicta esa carta es fundamentalmente una carta para proteger los derechos humanos de las personas en función de sus creencias y particularmente de sus creencias religiosas. De sus creencias religiosas porque los derechos humanos son consecuencia del horror del holocausto nazi. Entonces, cuando vemos estos grupúsculos anarcoides y neonazis quemando iglesias, derribando imágenes religiosas, lo que estamos viendo es el renacimiento de una nueva forma de nazismo, de una nueva forma de odio, ya no racial, ¿verdad? Como lo sugería el nazismo original, sino de odio religioso. No importa si es la raza, la religión, la orientación sexual, inclusive, son formas de odio que terminan en violencia, que terminan en el objetivo de acallar y, si se puede, matar en algunos casos a las personas, ¿verdad? Que profesan una determinada fe. La libertad religiosa, entonces, es principalmente la herramienta del derecho internacional en materia de derechos humanos para atacar estas conductas nazis peligrosamente crecientes en el mundo entero y en nuestros países latinoamericanos. Muy importante. Adelante, Francisco. Perdón, don Fabricio. César, esto es importante aclarar a la gente que esto no es de una religión, y quisiera enfatizar en eso, porque es que muchas veces, como este discurso normalmente nos ha tocado defenderlo a personas creyentes de lo evangélico, muchas personas se confunden y piensan que lo que se está levantando es una promoción precisamente de lo evangélico, pero usted lo está retratando muy bien a nivel histórico. Quisiera traerlo a la realidad en estos momentos, realidad que, por ejemplo, Monseñor Salazar allá en Guanacaste la entiende muy bien, la expuso muy bien hace unos días en este mismo programa, pero que quisiera que usted se refiera a eso, porque no se trata de promover una religión en particular, sino de resguardar el derecho a cualquier profesión de fe, incluso a no creer nada, si es del caso. O sea, que aquí todos se ven aludidos, perjudicados o beneficiados en el resguardo del derecho. El proyecto de ley de libertad religiosa y de culto que hemos trabajado ya por varios años en la Asamblea Legislativa, actualmente bajo la conducción del diputado Jonathan Prendas, a quien yo asesoro en la Asamblea Legislativa, es un proyecto de ley que no tiene que ver con los evangélicos. Es un proyecto de ley que tiene que ver con todas las personas que tienen derecho a tener sus creencias religiosas de diferente tipo. Incluso el proyecto reconoce el respeto de aquellas personas que no profesan ninguna fe religiosa.
porque como derecho humano todas las personas tienen derecho a creer en lo que quieran, siempre y cuando se apegue a la moral universal y las buenas costumbres, desde luego. Entonces, lo que vemos acá es un proyecto de ley que no está hecho para evangélicos, es un proyecto de ley para evangélicos, para católicos, para musulmanes, para hinduistas, para budistas, para las expresiones religiosas indígenas, para todas las personas que profesan algún tipo de fe. De hecho, a lo largo de estos años hemos tenido conferencias, reuniones, talleres con gente de todas las denominaciones. Ahí está Fabricio, cuando fue diputado, yo lo asesoraba a él, que hicimos reuniones y llegaban los hermanos católicos, hermanos budistas, hermanos hindúes, es decir, personas que vivíamos una hermandad simplemente porque cada uno de nosotros profesábamos alguna forma de creencia religiosa, independientemente de nuestras creencias particulares. El proyecto de ley en ese tanto cobija a todas las religiones, no cobija únicamente a los evangélicos. Y dicho sea de paso, los hechos de violencia neonazi más fuertes que hemos visto recientemente en el mundo, tanto en Europa como y aquí en América Latina, es contra iglesias católicas. Se ensañan. Aquí en nuestro país hay actividades que ocurren todos los años en la ciudad capital que usualmente terminan con daños a iglesias y templos católicos. Y me imagino también que templos evangélicos pasan por las mismas armas. ¿Por qué? Porque es un odio a la religión. Y lo que está ocurriendo en Costa Rica es muy simple, es que la mayoría de las personas somos o creemos la fe cristiana. Algunos creemos la fe evangélica, otros creen, dicho sea de paso, en todas sus manifestaciones, porque la fe evangélica es multiforme, tiene muchas aproximaciones, y otros en la fe católica. Y esos, todos nosotros representamos el 85% de la población. Y con ese porcentaje está claro que somos el objetivo principal de estos grupos neonazis, que lo que quieren es, y esto es muy importante, lo que quieren es acallarnos. ¿Cuáles fueron los primeros objetivos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? Antes del Holocausto, antes de llevarse a la gente a los campos de concentración, acribillarlos o quemarlos o incinerarlos. Bueno, fueron los templos judíos. Lo primero que empezaron a destruir los nazis fueron templos judíos. Igual los quemaban, los dañaban, los pintaban y posteriormente terminaron matando a la gente, matando millones de personas. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy en día en nuestros países. El primer objetivo son los templos, los lugares de culto. Y esta gente dice falazmente y en contra de todos los derechos humanos más fundamentales, dice falazmente que la religión se vive dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Ellos lo que quieren es que nos encerremos, quieren un autoencierro de los creyentes en sus templos, y de ahí para afuera del templo es pecado ejercer la fe. Usted no puede andar con su fe bajo el brazo, fuera de la iglesia. Y esa es una de las tesis más absurdas que promueven estos grupúsculos neonazis que buscan que generan tanto odio y generan tanta violencia en nuestros países. Precisamente hablábamos hace un ratito, César, de eso, de cómo uno de los argumentos o una de las cosas en las que estos grupos más insisten es en que quienes tenemos una fe debemos manifestarla dentro de las cuatro paredes, cuando la misma doctrina habla del derecho también a expresarla tanto en lo público como en lo privado. Y además, bueno, que como usted sabe también en Costa Rica existe un proyecto de ley sobre Estado laico que de alguna manera en uno de sus artículos podría atentar contra la libertad religiosa porque limita el hecho de poderse expresar y pues incluye dentro de los términos en los que pues se supone deberían, dentro de los términos en los que se establece que cuando una persona se expresa o expresa su fe no debe atentar contra, y bueno, mete ahí el tema de derechos que, como ustedes saben, por supuesto, no queremos atentar contra los derechos de nadie, pero estos grupos se han apropiado del término derechos humanos, ¿verdad, César? Incluso prácticamente excluyendo la libertad religiosa de esos derechos humanos y pues de alguna manera ponen una especie de mordaza, porque ya en otros países estamos viendo manifestaciones de pastores, de sacerdotes, de personas que han sido atacadas por, incluso hablando del tema de objeción de conciencia, que está también dentro del proyecto de ley, y pues personas que han sido acusadas por manifestar
o por oponerse incluso a hacer algo con base en sus principios y valores, ¿verdad? Así es. Detrás de la defensa del tutelaje de la libertad religiosa, en derechos humanos no se regulan los derechos, se tutelan, se protegen. ¿Por qué? Porque es un derecho inherente a la dignidad humana. Este derecho a la libertad religiosa es un derecho inherente a la dignidad humana y lo que deben hacer los estados es tutelarlos, protegerlos. Entonces, lo que tutela el derecho a la libertad religiosa es justamente la posibilidad no solo de ejercerla en su ámbito cultural, es decir, dentro del plano de los templos religiosos, sino ejercerlo como ser humano en todos los ámbitos del quehacer social. Y entonces la libertad religiosa está estricta y directa o directamente involucrada o relacionada con el tema del respeto y la tolerancia de la fe de los demás y de las creencias de los demás. Si, por ejemplo, en una institución pública se realiza un acto religioso para consagrar, por ejemplo, lo que pasó en la Asamblea, el edificio de la Asamblea Legislativa, bueno, hay que respetarle a los que creen en esas formas de fe, que lo hagan y que lo hagan sin mayores inconvenientes. Si un grupo de diputados hindúes hubiera querido hacer un evento de ese tipo, lo que corresponde para los evangélicos, para los católicos, para los musulmanes, es respetarle a ellos su intención de consagrar el edificio, si fuera el caso, en función de sus creencias. Y los que no creen en nada, los que son ateos, los que sí creemos en alguna forma de religión, debemos respetarle a los ateos que no estén entonados con ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Un respeto mutuo, ¿verdad? Un respeto mutuo donde cada quien guarda sus valores religiosos, cada quien cree en las doctrinas que desee creer y cada quien ejerce libremente y con respeto y tolerancia hacia los demás sus creencias religiosas. Creo que ese es el objetivo fundamental del proyecto de ley que hemos mencionado en este programa. Y si ustedes ven, es una oposición a esta postura neonazi de odio a la religión, de violencia, de ataque y de censura y autoencarcelamiento a los templos que promueven estos grupos peligrosos que están apareciendo en América Latina y en el mundo entero, sobre todo en el mundo occidental, hay que decirlo, sobre todo en Europa y América Latina y obviamente en Norteamérica, con cada vez más presencia de manera preocupante, dicho sea de paso. Muchísimas gracias, César. Se nos fue el tiempo, pero este cierre fue muy apropiado para el tema que hemos venido hablando, para recordarle a todos los que hoy nos ven que hoy, por instancia de la Organización de Estados Americanos, que lo decidió en su Asamblea General la semana pasada, pues los gobiernos de América Latina están invitados, del continente en general, están invitados a celebrar hoy el Día de la Protección a la Libertad Religiosa y de Culto, cosa que, pues, por supuesto, ya lo dijo Francisco al inicio y cerramos con eso también, nos hemos quedado esperando alguna manifestación de alguna entidad de gobierno respecto a ese tema. Aclaro también, Francisco, antes de darte para el cierre, aclaro también que la persona que me escribió y que me habló de la participación del presidente en la misa no se refería al 1 de mayo del 2018, sino del 2019, porque en el 2018, el 1 de mayo todavía no era presidente. Así que hacer esa aclaración nada más por aquello, ¿verdad? Francisco, y bueno, César, de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias, don César. Cierro con una buena noticia que no podemos evitar mencionar, y es que ayer en la noche, después de una votación de 52 votos a favor y 48 en contra, se confirmó a Amy Coney Barrett como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Así quedó la votación del Senado, 52 votos a favor y 48 en contra, lo cual consolida una clara mayoría ideológica conservadora en el máximo rector, ¿verdad?, de la justicia allá y de los derechos y otras, toda la teniente de esto, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo cual por lo menos implica 5 cosas, porque esto no se daba desde hace 80 años, una inclinación tan conservadora dentro de los 9 jueces que la conforman, la Corte Suprema. Se presume que esto podría cambiar todo lo que tiene que ver con el aborto, ¿verdad?, que desde 1973 está legalizado. Eso, hay muchas posibilidades de que no se prohíba
o más bien de que se prohíba completamente el aborto y que se vayan minimizando poco a poco este tipo de cosas. Recordemos que los magistrados de la Corte Suprema en Estados Unidos es vitalicio, o sea, hasta que mueren no hay un cambio, lo cual significa que lo que se está diciendo es que esta influencia conservadora de 6 de esos magistrados de los 9 podría afectar toda una generación, de acuerdo a lo que se está diciendo en los últimos tiempos. Esto lo logró Donald Trump, muy cuestionado por los demócratas que decían que debía esperarse a ver si gana las elecciones o si gana John Biden, que es lo que ellos están apostando, ¿verdad? Que los demócratas van a ganar porque evidentemente ellos estaban en contra de todo lo que sea que ser conservador. Los demócratas abiertamente tienen otra línea. Aparte de lo del aborto, se dice también que puede afectar el tema del matrimonio homosexual, aunque no tan radicalmente como para rechazarlo, porque hace poco, y fue en el 2015 que se aprobó, pero sí que van a ir conteniendo y legislando en contra. Otro tema sería el Obamacare, que está hecha la consulta y que tiene que resolverse en noviembre, que básicamente es la ley de cuidados de salud asequibles que promovió el expresidente Barack Obama, y menos regulaciones, además de que piensan y dicen que podría ser un debilitamiento de la Corte por cómo se dio todo el tema de la elección. Recordemos que Donald Trump en su gestión de 4 años ha podido ya nombrar con el tercer magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y es quizás la más grande influencia y el mayor legado que le está dejando su primera gestión, ¿verdad? Más allá de lo que pasa el próximo martes en las elecciones en los Estados Unidos, donde también ya ellos tienen un sistema que se puede votar por correo. Ya han votado más de 40 millones de personas en Estados Unidos por vía correo. Incluso él la semana pasada votó por medios electrónicos, votó en la Florida, donde él está empadronado, y siguió su periplo por diferentes estados, sobre todo Filadelfia, que parece que es el estado que más está luchando entre todos. Más allá de lo que pase el próximo 3 de noviembre, y si él sigue o no, esto de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos pareciera ser de mucha influencia. Eso es bueno, porque quiere decir que está ganando la batalla lo provida, lo conservador, las libertades, como por ejemplo religiosa, allá en los Estados Unidos. Y como dicen por ahí en un comentario, hay esperanza en el sistema judicial de los Estados Unidos. Quería cerrar con eso para irnos con una buena noticia, don Fabricio. Así es, Francisco. Y por supuesto, también en agradecimiento a nuestros patrocinadores, vamos a cerrar precisamente con el anuncio del centro, el Centro Piel y Salud, el Centro Dermatológico Piel y Salud. Pero después, para que usted no se vaya, después de mostraremos uno de los videos que hemos prometido a nuestros seguidores, estar mostrando los videos de Vicente Tepedino sobre la advertencia que él hace como venezolano a los costarricenses con aquella famosa frase, o que se está haciendo famosa, de no te dejes engañar y ponte vivo. Así que vamos digámoslo así, al corte, vamos luego al video, y luego del video vamos con el cierre del programa. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a don César Zúñiga también por su valioso aporte al final del programa. Gracias a Francisco. Nos vamos entonces con este corte, digámoslo así, y con este cierre del programa. Saludos y bendiciones a todos. ¿Tiene algún problema con su cabello, con sus uñas, o simplemente desea mejorar la apariencia de su piel? Su solución está en la Clínica Piel y Salud de la doctora Ángela Vargas. Somos especialistas en dermatología. Contáctenos en nuestras redes sociales o en la web como Centro Piel y Salud. Escríbanos al WhatsApp 8358-6375 o a los teléfonos 2296-3548 y al 2220-3255. Será un gusto atenderles. Estimados embajadores, ¿quiere un cafecito? No, mae, tranquilo, vaya usted. No, yo espero que le den ganas a usted. Aunque si me quiere invitar a uno. ¿Y usted no compra café? No, mae, prefiero ir con usted, sale más barato. Claro, ¿como lo pago yo? Correcto, la revolución debe hacerse con la mínima inversión. Con razón, cuando llegan al poder arrasan con todo. Definitivamente el socialismo tiene un secreto para mantenerse en el poder. Ellos duran hasta que se les acaba el dinero de los demás. Cuida Costa Rica, no te dejes engañar y ponte vivo.
Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.